tipos diferentes de violación. Ahora sí, muchas gracias, Annelies. Como se ha determinado, el Estado boliviano es responsable de 3 tipos de violaciones a diferentes derechos humanos. Entonces, la disposición asumida por la Corte ya está reflejada a partir del parágrafo 7, ¿no? Que señala o que se autorreconoce a esta resolución como una forma de reparación del daño ocasionado a la víctima, sobre todo en el tema de acceder a la justicia, ¿no? De acceso a la justicia. En el párrafo 8 nos señala de que el Estado debe brindar de manera gratuita, a través de instituciones de salud especializadas, el tratamiento médico que requiere IB, sobre todo en cuanto a salud sexual y reproductiva, el tratamiento psicológico o psiquiátrico, dependiendo la necesidad y la evaluación que se haga. Posteriormente indica de que tiene que publicar, ¿no?, la sentencia, hacer público. Eso es parte del reconocer su responsabilidad también. En el párrafo 10 nos señala de que este reconocimiento público también tiene que ser a través de un acto público en el que reconozca la responsabilidad internacional por la violación de derechos que ha sido parte del análisis dentro de este caso. También hace referencia a que debe desarrollarse una publicación o una cartilla que desarrolle de manera breve, sintética, los derechos de las mujeres en cuanto a salud sexual y reproductiva, haciendo énfasis en lo que es el consentimiento previo, libre, pleno e informado. También dentro de las responsabilidades o compromisos que debería, más que todo responsabilidades, ¿no?, que debe asumir el Estado, están los programas de educación e información permanentes dirigidos a profesionales médicos como estudiantes de medicina, que son futuros profesionales médicos, para poder comprender estos temas del sistema de salud, de seguridad social, sobre todo enfocados al consentimiento informado, la discriminación basada en género, estereotipos, la violencia de género, lo que actualmente estamos conociendo como violencia obstétrica también. Se da, y estas sentencias también tienen ese lineamiento de poder sancionar al Estado con una indemnización económica. Si se acuerdan, en la entrevista, en el video que vimos de la entrevista de Brisa dice, no, yo no recibí dinero, pero está en su derecho de recibirlo, ¿no?, como parte de la reparación del daño ocasionado por el Estado. En el caso de IB, sí se dio un monto de dinero, y eso está señalado acá, ¿no?, en el punto 13, que el Estado debe pagar las cantidades que ya han sido fijadas en la misma sentencia como parte de la indemnización por daños materiales e inmateriales, ¿no?, y como reintegro de las costas y gastos que ha tenido que erogar la víctima para poder presentar su caso ante la Corte, ¿no? También al Estado se le pone una sanción pecuniaria vinculada a reintegrar al Fondo de Asistencia Legal a Víctimas de la Corte lo que ellos han erogado dentro del proceso, ¿no?, lo que más arriba está denominado como costas también. Posteriormente señala de que el Estado, o sea, el plazo que tiene el Estado, ¿no? Aquí dice, dentro del plazo de 1 año a partir de la notificación de esta sentencia, el Estado debe rendir un informe sobre el cumplimiento o las medidas adoptadas para el cumplimiento a estas medidas que se le determinó a través de esta sentencia. No nos olvidemos que la Corte tiene un área, una oficina encargada de la supervisión del cumplimiento de la sentencia, y bueno, en el tiempo establecido, que en este caso es 1 año, el Estado boliviano debió haber cumplido con todas estas tareas, ¿no? Eso es en el caso de IB. Y en el caso de Meseta, lo que encontré no fue el mismo tipo de documento.
porque como se acuerdan que mencionamos, el caso de Meseta se solucionó a través de la Comisión Interamericana, entonces fue un acuerdo de solución amistosa y el documento que se puede encontrar en el internet está más que todo un PDF que sacó el Fondo de Naciones Unidas para la Población. Así que se los voy a compartir ese para que lo podamos revisar de manera rápida, cuáles fueron los compromisos asumidos en el acuerdo de solución amistosa. Entonces, el primer compromiso, como lo pueden leer ahí, el Estado se compromete a implementar en el plazo de un año, a través del Instituto de la Judicatura, una acción positiva que asegure por lo menos el 15% total de sus programas pedagógicos dedicados a actividades enfocadas en la promoción y protección de los derechos humanos con enfoque de género. No nos olvidemos que esta sentencia tiene bastantes años, que ya no existe el Instituto de la Judicatura, ¿no? Que, ay, se me fue la palabra actual, a ver si me ayudan. No me acuerdo cómo se denomina ahora la institución, Consejo, pero Consejo de la esa, Magistratura. exacto, Nils, muchas gracias. El Consejo de la Magistratura, que se encarga sobre todo de la parte administrativa, formativa, el control de personal, etcétera. Ellos tienen que, antiguamente o cuando estaba en vigencia, el cumplir con esta solución amistosa, lo que era el Instituto de la Judicatura, debía haber promovido estos programas, ¿no? Lo que sí, por ejemplo, aún está vigente son la comisión de género que tienen en el órgano judicial, y lo que es más público son estos concursos, por ejemplo, anuales que hacen sobre sentencias con enfoque de género, ¿no? En el que se va como que proponiendo y también premiando a aquellos jueces de todo rango, de tribunales o de juzgados, que implementen el enfoque de género en sus sentencias. Entonces, eso se podría decir que es una medida positiva para promover el trabajo bajo un enfoque de género. Y también el Consejo de la Magistratura está haciendo un trabajo importante en temas de fortalecer la capacidad de los jueces y del personal dentro del órgano judicial, ¿no? Ahora, tenemos el segundo, que es incluir en un plazo de 6 meses explícitamente en la norma los procesos evaluativos para jueces en ejercicio de la variable de grado de conocimiento de los derechos humanos, sobre todo en cuestiones vinculadas a discriminación de género, que probablemente eso también se ha ido implementando a lo largo del tiempo. Tenemos implementar en un plazo máximo de 2 años, a través de un acto administrativo, la difusión de la página oficial de la Red Informática de la Judicatura y del Ministerio Público, la currícula de los candidatos seleccionados a ocupar las vacancias con el fin de garantizar la máxima publicidad. Dicha publicidad deberá permanecer por un plazo razonable que posibilite a los particulares, colegios de profesionales y asociaciones que nuclean sectores vinculados al quehacer judicial de los derechos humanos y otras organizaciones, por presentar por modo escrito y documentado las observaciones, posturas y demás circunstancias que consideren pertinentes con relación a los candidatos seleccionados. En parte se podría decir que acá la verdad no sé cuán público ha llegado a ser este tema de la selección, de los rangos medios y entre comillas bajos del órgano judicial. Lo que todos sabemos es que los rangos altos como magistrados eh, son de voto popular actualmente, ¿no? Entonces, pues se puede decir que en algo sí se avanzó con relación a ese compromiso.
Acá también tenemos que la Cancillería de la República organizará conferencias destinadas a funcionarios judiciales de las Cortes Supremas, Cortes Superiores y Policías sobre los derechos de la mujer y la Convención de Belén. Muchas veces sabemos que estos son espacios de formación muy generalizados, promovidos por diferentes instituciones, tanto públicas y privadas, ¿no? Entonces sí es probable que se haya cumplido también con ese punto. También la Cancillería y el Ministerio de Justicia se comprometerán a imprimir manuales u otros documentos sobre el tratamiento a víctimas, que también ha debido ser uno de los puntos que se ha logrado cumplir. El Estado, a través del Ministerio Público, promueve la protección de víctimas de delitos contra la libertad sexual y se creará una unidad especializada para la atención a víctimas de violencia sexual, ¿no? El Ministerio Público tiene esta instancia, pero como siempre vemos que hay una sobrecarga laboral, ¿no? También. Por otra parte, otro acuerdo fue que el Ministerio Público y el Instituto de Investigaciones Forenses, en el plazo de 2 años, creará una unidad especial para desarrollar estudios científicos y técnicos para la investigación de delitos contra la libertad sexual. El compromiso 8 mencionaba que también el Ministerio Público y el IDIF se comprometen a realizar los ajustes necesarios en cuanto a espacios físicos para contar con las condiciones y garantizar la privacidad de las víctimas. Esto tiene sus bemoles, ¿no? Como hemos visto, no en todos los casos, ni en todos los lugares, ni en todas las regiones se tienen como estos espacios idóneos para poder realizar las entrevistas periciales o las evaluaciones de médico forense también, ¿no? Periódicamente el Estado se compromete para remitir estos informes de cumplimiento a la Corte o a la Comisión para que de esa manera se pueda informar de cómo está el estado de cumplimiento de estos compromisos. Y como lo hemos escuchado en el caso de Brisa, tardan, ¿no? En el caso de Brisa sí le dieron un plazo de 3 años y a los 2 años que ya estamos todavía falta mucho por hacer. Y llama la atención porque a pesar de que el Estado está comprometido en cuanto al cumplimiento de estas resoluciones judiciales, lastimosamente hay como estos sectores del legislativo, ¿no? Que van poniendo trabas para poder lograr realmente el cumplimiento de estas determinaciones que nos han dado los órganos supranacionales. Entonces, de esa manera, un poco para refrescar ese tema, teníamos entre los comentarios en aquella clase también otra pregunta respecto a lo que es el consentimiento informado y se planteaba cómo, bueno, y yo les devuelvo la pregunta para ver si alguna o alguno en el ejercicio de su profesión ha abordado este tema de cómo logramos o cómo se confirma o el consentimiento informado de una persona que tiene discapacidad. Tal vez a alguien más le ha pasado un caso similar, cómo lo han abordado o qué han llegado a conocer al respecto. Tienen la palabra. Perdón, licenciada, soy Dayana, la intérprete. Sí, ¿Cómo estás? Dayana. Escuchar el espacio, justamente lo que habla sobre el tema del consentimiento, ¿no? Una experiencia, y no me tocó a mí, le tocó a otra intérprete, que justo en el municipio de Caranavi, si no me equivoco, había una muchacha que, bueno, nosotros sabemos que dan el tema de viviendas sociales a personas con discapacidad, y pasa que justo a la familia le dieron porque eran dos hermanas sordas, ¿no? Le dan la casa, pero ahí ven que hay algo distinto entre las muchachas.
Entonces, como el Ministerio de Justicia en aquel entonces contaba con un servicio de interpretación, yo le hablo del 2018 más o menos, entonces quieren hacer como una evaluación porque las veían muy diferentes, muy distantes de lo que habían visto antes en la entrega de la casa. ¿No? Entonces la intérprete dice, a ver, vamos, vamos, porque qué raro que esté pasando algo, entonces les acompaño, ¿por qué no? ¿Por qué no nos comunicamos con ellas, no? Van hasta allá y cuando la intérprete comienza a hablar con la persona, bueno, con las dos muchachas sordas, dice que los vecinos hablaban y les denominaban como que las regaladitas, ¿no? Porque la mamá había sabido venderlas a los vecinos justamente para que puedan ellas tener relaciones sexuales a cambio de dinero, ¿no? Entonces, este intérprete lo que no podía hacer era hacer una denuncia como que rápida, porque ahí también las personas que trabajaban en el Ministerio de Justicia decían, ¿para qué nos vamos a hacer tanto problema? O sea, mejor ni nos metemos, ¿no? Pero la intérprete dijo, no, pues hay que hacer algo, hay que ver algún tipo de estrategias. Entonces habló con la jefa, se reunió y todo, y volvieron a la casa, ¿no? Le dijeron que van a hacer una supervisión de la construcción, de cómo iba, si es que tal vez se podía ver algún derrumbe y demás, ¿no? Se han inventado cualquier cosa. Entonces, la intérprete va y ella va como una funcionaria más, y es donde la sacan del lugar y les dicen, vamos a hacer una evaluación del carnet de discapacidad, ¿no? Entonces, las traen aquí a La Paz y ahí es donde quitan la tutoría a la mamá y la casa obviamente se queda con ella, pero ha sido muchas trabas por las que incluso nosotros como intérprete de lengua de señas pasamos porque no es el único caso, ¿no? Muchas veces con el tema del consentimiento, las mujeres sordas desconocen de todo este tipo de información si no hay un servicio de interpretación. Normalmente lo que hace la policía, fiscalía y demás, crea a las familias lo que hace que, a ver, no entiendo aquí, pero la mamá debe saber y siempre, siempre hacen eso. Yo atiendo incluso casos judiciales en audiencias, estoy en el penal de San Pedro y todo, pero hasta el día de hoy siempre hacen como que venga el papá, que venga la mamá, que venga el compañero de celda, pero estas personas no pueden decir cuál es su conocimiento a raíz de esto, ¿no? En Oruro, y perdón que me alargue un poquito más, ¿no? Quiero dar cosas resumidas de lo que realmente se está pasando. En Oruro hay dos personas sordas en la cárcel por un tema de violación y bueno, uno de ellos no sabe hasta el día de hoy cómo es que lo aprenden. No hay ningún intérprete de lengua de señas que agarra y dice, mirad, estás acusado de violación, entonces, no sé, un montón de cosas, ¿no? Y incluso cuando yo hablo acá en La Paz y les digo tal vez a un abogado, me acuerdo que agarré a uno y le dije, o sea, no le han informado y me dice, sí, es que no te van a informar porque estás acusado de violación y no tienen por qué decirte algo. Y ahí es donde tenemos más trabas los intérpretes porque tampoco nos dejan ingresar a las audiencias y muchas veces nos dice que venga el hermano o quién eres tú, digamos, ¿no? Yo sí trabajo en una institución pública que es del Ministerio de la Presidencia, pero aún así hay muchas, muchas trabas en la institución donde yo estoy, porque tampoco como que respetan ese tema del servicio que yo entrego, sino piensan que hasta yo puedo alterar. Pasa que también en los yungas hay profesores de la normal que sí pasan cursos de lengua de señas, pero no así como una competencia lingüística que uno tiene que agarrar y ese profesionalismo, ¿no? Entonces el intérprete a veces por su creencia incluso firma, te han acusado y eres un violador, entonces firma, es el sordo, firmó justamente en Oruro, pero tenía intérprete, entonces ahí es una cosa muy, muy terrible, que al menos nosotras aquí en La Paz, con la Asociación de Intérpretes de Bolivia, estamos tratando de trabajar junto a la Federación Boliviana de Sordos, y es por eso que estamos tratando de que su normativa también se apruebe, su lengua en sí sea aprobada, y eso, no sé, hay muchas cosas que tal vez podría decir, pero sí le doy un resumen porque es algo bastante complicado. Eso, Alison. Muchas gracias, Dayana. Sí, lo que nos comentas es doloroso realmente porque cuando vemos que hay ese tipo de vulneraciones y las autoridades o las personas que entre comillas deberían responsabilizarse no lo hacen, es lamentable, ¿no? Entonces sí tenemos que poner nuestro compromiso ahí presente para poder hacer algo. Al final, cuando nos enteramos de estas situaciones, tenemos que hacer algo, ¿no? No podemos quedarnos
eh, calladas, porque por más responsable que sea una persona de la comisión de un delito, tiene sus propios derechos también, ¿no? El derecho a la defensa, sobre todo, a enterarse de qué está siendo acusado o no. Quizás cometió el delito y sí le corresponde estar en el penal, pero los bemoles en cuanto a cómo se cometió el delito van de la mano del derecho a la defensa y al acceso a la justicia también por parte de la persona denunciada, ¿no? Entonces sí es importante que trabajemos en eso, que veamos también de qué manera podemos hacer redes. Eh, Algo que coincidían muchas personas en sus intervenciones en el foro, que me he pasado ayer un poco leyendo sus opiniones y cómo ustedes trabajan en el tema de derechos humanos, sobre todo la mayor coincidencia era de que, de la última pregunta, ¿no? ¿Qué nos hace falta o cómo podríamos mejorar? Mencionaban de que hay que hacer incidencia en las instancias de gobierno para mejorar temas de presupuesto, para mejorar las condiciones de trabajo en general, etcétera, pero también coincidían en que es importante que trabajemos en red. Y si nos damos cuenta, las redes han logrado muchos resultados a lo largo de nuestra historia, ¿no? Este mismo diplomado es el resultado de un trabajo en red. Entonces, estos espacios hay que irlos conquistando también, ¿no? Así como Dayana nos plantea de que las asociaciones de sordos tienen un tema eh, pendiente en cuanto a reconocer su lenguaje, en cuanto a reconocer la importancia de abordarlo y de transversalizarlo en las escuelas, en la formación de docentes, en el acceso a la justicia. Yo creo que si lo planteamos en las redes y en las instituciones en las que trabajamos, vamos a poder hacer más eco, ¿no? A esta demanda que se tiene como sector. Entonces, creo que sí es muy importante para poder abordar. Maya. Maya quiere dar su opinión. Tiene la palabra Maya. Buenas noches, Paulita. Buenas noches a Buenas todos los noches. compañeros. Justo tu pregunta a mí me ha remontado al 2019, que he podido tocar, bueno, apoyar un caso de una persona con discapacidad, justamente porque le estaban acusando de un delito que, gracias a Dios, ya se ha confirmado que no cometió. Sin embargo, por haber estado en el lugar incorrecto, con las personas incorrectas y el desconocer por completo el lenguaje de señas para quienes estaban alrededor de esta persona, ha hecho que lamentablemente casi lo linchen. Justamente era una denuncia de violación y es tan triste porque, bueno, algunos psicólogos y algunos abogados me dirán que soy ignorante al afirmar esto, pero es evidente cuando una persona ignora lo que está sucediendo a su alrededor. Es evidente cuando una persona es vulnerable, plena y absolutamente. Sin embargo, por verla en una situación inapropiada, sin tener siquiera la idea si la persona escucha o habla, nos hace cometer tal vez aberraciones ante la ley, ante la humanidad de una persona. Pero algo que nos ha ayudado a quienes le hemos apoyado ha sido, primero que nada, como bien decía Dayana, con la experiencia que tiene, ha hablado de sentar bases legales y normativas relevantes, ¿no? Al momento de tratar de culpabilizar a una persona con discapacidad. Y muchas veces este aspecto hace que no se conozca la ley, que no se conozca la norma. Y quienes incluso son tutores y representantes para poder traducir lo que la persona quiere decir, desconocen por completo. Y como bien decía, el consentimiento informado tiene que ir acompañado de una persona que conozca el lenguaje y no trate de manipular lo que la persona va a decir, porque es muy delicado cuando le hacen firmar, le hacen poner su huella digital como constancia de la aceptación de un delito sin que la persona sepa qué es lo que está haciendo. Y, e- y esto, perdón, y esto para solucionar. Ay, no creo que esté
Esteli está con su micrófono. Tal vez puede apagar su micrófono, por favor. Creo que no nos escucha. Puedo participar con ese ruido, pero creo que no van a poder escuchar. Ese niño llamado por aparenta 60. Anneli, ¿nos puedes ayudar con el micrófono de Esteli, por favor? Por favor, Amaya, que me pase el host. No sé por qué se le ha asignado a ella, entonces no puedo yo silenciar los micrófonos. Por Ah, ya. favor. Maya, Esteli Ramírez, por favor, tu micrófono puedes apagar. No, ya, ¿ya? Creo que tú tienes el host. Si no, tú puedes Maya tiene silenciar el host, por favor, si me lo puede pasar. Solo ella puede silenciar los micrófonos. Ya. Un corazón. Maya. Perdón, ¿cómo lo hago? Disculpen mi ignorancia. Vas a la puedes lista ir- de participantes y a Paola o a mí pones como designar host. Listo. Ay, Paulita, aquí está. Ay, no encuentro. ¿Dónde está esto? Detener video, no. En participantes. Si estás en el Sí, ya celular o estoy en la computadora, entra a en la participantes. computadora. Estoy en participantes. Ya, ahora busca mi nombre, Ya Annelies está. Cruz, y hay 3 puntitos. Ahí puedes Sí. designar o cambiar como host. O No, nombrar no me parece. anfitrión te va a decir. Tampoco me aparece esa posibilidad. Porque te cuento que sí, tú estás como host ahora, como anfitriona. Oh, no, qué horror. Pero creo que ya silenció su micrófono, Esteli. De verdad, no me sale la opción. Ya, voy a intentar arreglarlo internamente ahorita, ¿ya? Mil gracias, Maya. Gracias. No, a ti, y disculpe mi ignorancia en la tecnología. Pero volviendo al caso y para resumir, lo más importante que nos ha servido a nosotros ha sido preparar la información en un formato accesible para la persona, ¿no? Y nosotros hemos tenido que preparar el formato. Entonces, el abogado, si hay profesionales abogados en el grupo, es fundamental esto, que la persona conozca en el lenguaje que es de su entendimiento. Lo otro, entregarle una información que sea adecuada y que le explique en la posición en la que se encuentra, verificando siempre que esta persona esté consciente, ¿no? Pregúntale como, ¿qué esperas que pase? Si dice sí o no, ¿has entendido la situación en la que estás? Y cosas así. Y obviamente que el hecho de que nosotros no hablemos por la otra persona es importante al momento de apoyar y ahora, gracias a Dios, hay tecnología que nos puede facilitar el hacerle conocer en el estado en el que se encuentra y también darle recursos tecnológicos o un intérprete que pueda entender el lenguaje de señas para que esta persona pueda transmitir su opinión, contar la situación y explicar en qué posición se encuentra para defenderse. Pero esta es la gran dificultad, Paulita. Las personas que están destinadas a hacer eso no conocen lamentablemente, y ahí sí se cometen errores que cambian por completo la vida de las personas. Hubiera podido hablar más, ya no me acuerdo ni qué quería decir, pero gracias por el espacio y disculpen por la extensión de la participación. Está bien, Maya, muchas gracias. Muchas gracias por la intervención y por comentarnos que hay maneras, ¿no? O sea, si realmente tenemos el compromiso de servir, vamos a encontrar la manera de tener una solución que pueda ser viable para las personas, ¿sí? Yo, después de la participación de Mónica, y creo que Dayana también quiere opinar, les voy a comentar lo que hemos hecho en algunos casos con relación al consentimiento informado de adolescentes para temas de ILE. Entonces, que probablemente nos pueda servir
para poder utilizar cuando tenemos este tipo de casos también. Dayana. Sí, justamente acoplando lo que decía la compañera, bueno, y tiene toda la razón, si han hecho algún tipo de material accesible, creo que eso es muy, muy válido. Y comentarles también, ¿no? Y creo que hay muchos compañeros acá que esta información es muy válida. Bueno, yo como intérprete de lengua de señas, solo las personas que viven en el centro de la ciudad conocen la lengua de señas. No así las personas que son del campo, del área rural, no conocen porque nunca han tenido esa formación. Así su papá sea aymara o quechua, su primera lengua siempre va a ser la lengua de señas, pero si no hay una estimulación no la va a comprender. Ahí, por ejemplo, en los casos legales, nosotros los intérpretes de lengua de señas utilizamos a una persona intérprete sordo. Puede ser cualquier persona sorda que haya tenido las experiencias, que nos acompañe y pueda comunicarse con una lengua de señas natural. No todos los sordos lo hacen, ¿no? Y esta información también es muy importante para todos los compañeros, compañeras que estén acá, porque a veces cualquier intérprete agarra, sí, yo entiendo, pero es mentira. La verdad que a nivel mundial se utilizan intérpretes sordos para que nosotros como intérpretes de lengua de señas tengamos la comprensión total de lo que quiere decir esta persona. En temas judiciales es muy sensible y en temas de salud también, porque hay muchas personas sordas que en el alto han fallecido y hasta el día de hoy los padres no saben por qué, ¿no? Entonces, por esas situaciones que ellos simplemente, si es que tienen alguna experiencia así, tenemos la Asociación de Intérpretes de Bolivia, la única asociación, hay asociaciones que van creando, pero esto es más un tema de aprovecharse económicamente de las personas y más cuando no conocemos la lengua de señas, confiamos en cualquier espacio, pero sí es la Asociación de Intérpretes de Bolivia, está la Federación Boliviana de Sordos con sus 22 asociaciones a nivel nacional y ahí tenemos a las personas con discapacidad que nos pueden colaborar también en estos aspectos. Y sobre la escritura y lectura, no todos saben leer porque no tienen acceso a una educación. Por ende, la lectura y escritura no la van a comprender. Y si comprende y es una persona sorda de aquí, del centro de la ciudad, no hay que utilizar mucho el tema de artículos. Es necesario simplemente verbo y un sujeto. Nada más. Y eso a modo de informarles. Y para cualquier cosa, igual nosotros estamos con Patricia, está Hernán, está mi persona, para cualquier pregunta que tengan, porque sí es importante que tengamos una información bastante clara y que no agarremos cualquier información que está al paso y lo agarro solo porque sí, ¿no? Eso tal vez a modo de sugerencia. Así es, muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Dayana. Y sobre todo, como les mencionaba en algún momento, ¿no? A veces cuando vamos todos a un aula y nos reunimos para una capacitación es más fácil hacer amigos, hacer contactos y quizás es una limitación de la virtualidad. Pero ustedes ya se tienen en el grupo, tejan estas redes que son importantes. Puede ser que mañana a cualquiera que está en DNA le toque llevar un caso de una persona sorda. Entonces ahí la tenemos a Dayana, a quien podemos contactar y podemos crear esa garantía del acceso a justicia, que por la que estamos trabajando, ¿no? Entonces sí es importante que vayamos tejiendo estas redes entre todos quienes nos estamos conociendo en estos espacios también. Mónica. ¿Cómo está, licenciada? Muy buenas noches y Buenas. también a todos los compañeros. Realmente su clase nos está aportando bastante conocimiento y agradecer a cada compañera, a Dayana, pero la verdad, la historia que nos ha relatado me ha sorprendido mucho. Acá en La Paz no se puede llevar un juicio, bueno, en los juicios que he tenido no se podía continuar un juicio si es que la persona no está entendiendo lo que está ocurriendo, lo que está aconteciendo dentro del juicio. Pero en el caso ha sido, en los casos que he tenido, es que la persona tenía el idioma aymara, ¿ya? Y se le ponía un intérprete y así está establecido también, ¿no es cierto? Pero me ha extrañado de mucho, mucho y me ha preocupado mucho que en casos de personas con discapacidad como sordas, o en el caso como el que ha relatado la compañera Dayana,
se haya continuado y realmente se haya vulnerado. Realmente ha habido vulneración en cuanto a lo que es el articulados de lo que es la Constitución Política del Estado. Pero yo les comento que se han suspendido audiencias a fin de eh, nombrar intérpretes para que el imputado, la víctima o quien esté con una falencia en cuanto a entender a lo que es lo que está ocurriendo en juicio, se ha nombrado intérpretes. Entonces, habría que ver el casito del señor, qué es lo que ha ocurrido. Y muchas gracias a la compañera Dayana, porque si yo solamente me limitaba a lo que era el idioma, pero veo que va más allá, ¿no es cierto? Entonces, eh, nos falta mucho, licenciada, y muchas gracias a la licenciada Dayana, que nos está acá comunicando a varios. Gracias, licenciada, eso era mi aporte nada más. Muchas gracias, Mónica. Entre paréntesis, yo sé que en la jurisprudencia nacional tenemos una sentencia constitucional que hace referencia al acceso a la justicia de los pueblos indígenas originarios y por eso, a partir de esa sentencia, tiene que haber la presencia de intérpretes, ¿no? Esto en cualquier tipo de proceso judicial. Pero estoy ahorita tratando así un poco de evaluar, creo que está direccionado a solamente a personas indígenas, campesinas originarias, ¿no? Entonces probablemente esa sea la limitante como para que personas como las personas sordas o las personas mudas que necesitan otro tipo de lenguaje no estén incluidas en esas consideraciones. Y no se olviden que, y acá en Santa Cruz lo vemos muy a menudo, no sé cómo será en La Paz, porque hace 10 años que no litigo en La Paz, pero acá en Santa Cruz se tienen las jornadas de descongestionamiento, ¿no? Que entre comillas son para facilitar el tema, o para reducir la carga procesal y todo se hace en el penal, los jueces se trasladan, etcétera, pero es latente la vulneración de derechos de las personas privadas de libertad en esas audiencias, porque son audiencias express en las que la mayoría se resuelve con la suscripción de un acuerdo o de un proceso abreviado, un acuerdo con la fiscalía. Entonces, cuando posteriormente se va a hacer seguimiento y se les consulta a los que ya tienen sentencia cómo resolvieron los casos, dicen, no sé, yo no sabía nada, vinieron los jueces, el fiscal me dijo que si no firmaba iba a tener consecuencias o me iba a quedar más años, entonces firman los procedimientos abreviados con muchos vacíos que son observables, ¿no? Entonces, yo creo que también puede ser en este tipo de situaciones que, como les digo, no sé cómo funcionan en otros departamentos, pero acá en Santa Cruz llama la atención de que se resuelvan tantos casos por esa vía, pero cómo quedan después las partes, ¿no? Insatisfechas por no haber desarrollado un proceso como debería. Es loable de que sí se procure descongestionar la recarga procesal, sí, pero a qué costo también, ¿no? Vulnerando estos derechos que ya hemos evaluado, ¿no? Hernán. Hernán, no podemos verlo todavía. Buenas noches, licenciada, ¿me escucha? Sí, Hernán, te escuchamos. Mi cámara está un poco mal, no quiere encender, así que voy a dar un pequeño apoyo de aporte acerca de lo que estaban conversando sobre la discapacidad. Mayormente toda esta situación, el Estado y la sociedad no rompen la barrera de comunicación, más que todo lo aísla. Las personas sordas son mayormente aislados y como están aislados por la falta de la comunicación, hay muchas vulneraciones de los derechos de la salud, vulneraciones de los derechos de la educación y entre otros, como estaban comentando acerca de la justicia y demás. En la salud, acerca del artículo 18 de la Constitución Política del Estado, del CPE, hay mucha vulneración
en los diagnósticos erróneos en las personas sordas. No pueden tener un diagnóstico correcto o accesible. Son diagnosticados como personas con TDAH, trastorno de déficit atencional o un autismo, o lo aumentan con discapacidad intelectual y entre otros trastornos puedo mencionar. Y eso lo vulnera, no se saca un diagnóstico real perfecto por la ausencia de accesibilidad, la falta de intérpretes, eso un poquito perjudica y daña. A mí personalmente me han diagnosticado personas con discapacidad auditiva más personas con discapacidad intelectual, porque yo no hablo muy bien, tengo tartamudeos que estoy tratando de mejorar, luchar para poder hablar mejor, pero hoy en día poco estoy tartamudeando, pero no mucho como antes, y mi comprensión lectora, la lectura era un poco difícil, y me han puesto dos diagnósticos de discapacidad intelectual y discapacidad auditiva. Pero entonces la Constitución garantiza el derecho a la salud y también el derecho a accesibilidad, pero no hay esa atención en la salud. También en las emergencias, cuando están ingresando a los hospitales, hay una exclusión. Cuando hay situaciones críticas como la pandemia o alguna enfermedad de emergencia, la información de la salud vital que es de uno mismo no llega a ellos correctamente. Si no hay intérpretes de lengua de señas boliviana en los hospitales públicos, no estamos correctamente nosotros tratados o diagnosticados de alguna enfermedad en nuestra salud. Y también, como estaban mencionando, vulneración en el acceso de la justicia. Todos sabemos que el artículo 115 de la CP nos establece, tenemos una defensa de ser oídos. Si somos personas sordas, también necesitamos ser oídos. Nos excluyen solo por usar nuestras manos, también nos etiquetan como personas mudos, y también en el área rural, en los pueblos, provincias, siguen siendo discriminadas personas sordas. En el acceso de la justicia los discriminan como monos, los etiquetan son monos, y solo hablan en mímicas y todo eso. Y no podemos tener un acceso a la justicia porque no hay intérprete personalizado para cada persona sorda y para cada lugar. En La Paz solamente hay un intérprete, como estaba mencionando la licenciada Dayana, que trabaja en el Ministerio de la Presidencia, un intérprete que es para toda La Paz, pero un intérprete no alcanza para cada lugar, para cada provincia, ciudad donde nosotros requerimos. Y en la comunidad sorda es extenso, y los niños también rápidamente crecen de imposibilidad de denunciar. Uno que sufre un abuso o cualquier maltrato, violencia psicológica, física, sexual, no tiene la facilidad de denunciar. ¿Por qué? Porque no hay intérpretes, o como menciona, su tutor legal tiene que encargarse de todo, son como dependientes, pero su identidad, su cultura, su autonomía, su independencia no es válida. Eso puedo aumentar personalmente porque yo soy un sobreviviente también de un abuso en la infancia. Entonces, de este abuso, siempre he tenido las amenazas y no he podido tener la oportunidad de denunciar hasta el día de hoy, pero en el día de hoy, el agresor personal que me ha hecho daño ha fallecido y ha fallecido. Entonces, no uno vive con el paz fácilmente, no vive con el paz. Entonces, no es fácil plantear un caso de una persona sorda en el acceso de la justicia. O sea, simple, llenamente, no puede ejercer su derecho a la defensa, como hay sordos en la cárcel, inocentemente están. También puedo un poquito más aumentar el acceso de la educación. Eso también menciona el artículo 17 de la CPE, que tenemos un derecho a la educación que incluye el derecho a ser recibidos como una lengua que sea nuestra identidad, lengua de señas. Hay personas sordas que usan solo lengua de señas, hay personas que también usan los dos, la lectura labiofacial o la lengua de señas, o tal vez tres, lectura escrita, y entre otros.
pero en el acceso a la educación hay vulneración. Siempre los traspasan a un colegio especial, como en mi caso. No es fácil ingresar a no, en los años 90 no era bien recibida la discapacidad y no era accesible ingresar a una escuela regular y tenía que ser traspasado a una escuela perdón, a una escuela especial, de educación especial. Y muchas instituciones educativas me han cerrado las puertas a mí y a mis padres de familia. Entonces había ahí vulneración de los derechos a la educación, porque en el lugar de donde yo vivo no existía una escuela especial donde yo pueda ingresar. Era una distancia de muchos kilómetros y también era costoso. ¿Y cómo se vulnera todo esto? También, perdón, Ana, está hablando. Sí, muchos sordos hemos sido discriminados también en la forma de hablar. Eso sí, en la forma de hablar y también, eh, s- sí, sí, muchos sordos hemos sido discriminados en nuestra manera de hablar. Como menciona Dayana, es que se interpreta y yo también lo puedo ver, sus señas. Ah, ya, pero estaba viendo a la compañera Dayana, perdón. Y bueno, eso es lo que puedo compartir. Y por último, me gustaría hablar sobre la vulneración de los derechos en el ámbito político y en la información. Hoy en día la Federación está luchando en el ámbito político, pero en el artículo 21 y 26 no hay respuestas de que cada ciudadano tiene el derecho de participar en la vida política, a recibir información, que sea oportunidad, veracidad y tener una información que nos pueda ayudar a nuestras facilidades, y eso no hay. No hace derecho, siguen luchando las asociaciones, personas sordas independientes, se vulneran los derechos políticos. Eso poco puedo compartir nada más, perdón, estoy también un poco atendiendo a mi pequeño aquí, me está molestando, muchas gracias. Mm, Muchas gracias, Hernán. Tu historia es realmente fuerte. Quisiera en estos momentos poder estar ahí, darte un abrazo, que sepas que esperamos poder hacer algo más por ti, que si realmente en la situación que has sufrido de violencia, quizás no has logrado tener justicia y esa persona ya ha fallecido y no se puede hacer nada más con relación al caso en específico, hay mucho por hacer para que esa situación no vuelva a repetirse. Y valoro mucho tu fortaleza, tu hidalguía, de además de esa situación, haber sido tan fuerte de poder luchar contra todos los demás obstáculos que has tenido que atravesar en cuanto a la educación, en cuanto a la familia. Y como ya han ido comentando en el chat y has podido ver, está el apoyo de varias personas acá en el curso. Esperamos poder ser nosotros gérmenes para ayudar a fortalecer esa lucha que tienen ustedes y que no se quede en lo que está, sino que sea mucho más grande, más fuerte, que se reconozca realmente estas necesidades que tú mencionas y esperemos que este espacio educativo sirva para que tú también puedas hacer ese eco de, como tú dices, participar, incidir y llevar adelante esta voz de las personas que al igual que tú están pasando por estas situaciones y que no tienen la oportunidad de contar con intérpretes tal vez o de poder acceder a educación. Esperemos que nuestro trabajo cada día pueda fortalecer y combatir este tipo de situaciones, Hernán. Tenemos una deuda muy grande y es importante reconocerla también. Jacqueline, tiene la palabra. Gracias, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, hola. ¿Me escuchan? Sí, Hola, sí, hola. escuchamos, Jacqueline. Bueno, realmente muy valiente el compañero Hernán. Gracias por habernos compartido tu experiencia y
y realmente nos demuestra, ¿no? Las grandes dificultades que tienen todas las personas con discapacidad en diferentes aspectos, ¿no? Son una población bastante vulnerable y bueno, las anteriores intervenciones hablaban de los problemas que tienen las personas con discapacidad para acceder a la justicia, para ser interpretadas en su propio idioma, para que lo puedan entender y demás. Y esto realmente genera mucho desconcierto, pero cuando habló más sobre el tema de la violencia, ¿no? La violencia que ha sufrido, no solamente él, sino muchas de las personas con discapacidad, muchos niños y adolescentes con discapacidad son víctimas de agresiones sexuales. Entonces, esto es muy doloroso porque ellos no están comprendiendo lo que se está sucediendo. Algo muy duro. Entonces, en los municipios, muchas familias optan por ocultar a los niños que tienen discapacidad, como que no los sacan a la luz, como ya mencionaba igual una compañera, ¿no? En el centro sí conocen de lenguaje de señas y demás, pero en los municipios, en área rural, la situación es completamente diferente, pues los papás, muchos a la antigua no los exponen, tratan de ocultarlos, no tienen acceso a la salud, a la educación y demás, entonces todavía hay mucho que hacer por las poblaciones con discapacidad y yo, bueno, particularmente formo de Fénix, un proyecto que trabaja con sobrevivientes de violencia sexual. Entonces, si alguien tiene alguna persona que conozcan, pues nosotros trabajamos en ese aspecto. Y Hernán y otra persona que ustedes conozcan que haya sido víctima de violencia sexual, tienen mi contacto, yo soy Jacqueline Alarcón, y nos buscan para poder apoyarlos en este proceso de resignificación, adaptación, y estamos para eso. Gracias. Muchas gracias, Jacqueline, y espero que puedan contactarse con Hernán y él también pueda aprovechar esta oferta que haces, ¿no? Que es muy importante también esta otra parte, ¿no? Que si bien un acto de reparación del daño sufrido es el acceder a justicia, también es contar con este acompañamiento, ¿no? Psicológico, este poder sanar la herida y aprender a vivir con ella, que vemos que con el caso de Hernán es como muy resiliente, ¿sí? Pero nunca está de más poder acceder a estas oportunidades. Entonces, espero que sí puedan hacer ese vínculo y que podamos fortalecer un poquito más es, esta parte emocional que nos ha comentado Hernán. Bueno, ya estamos a momento de pasar a la pausa. Sí, vamos a tener los 15 minutos desde ahora y a la vuelta retomamos nuestro abordaje de tema. Tomen agüita, háganse un tecito, un matecito. Nos vemos en 15 minutos. Bueno, Patricia estaba justamente habilitando la sí, cámara. No sé si puede hacerlo. perdón. Sí. Patricia, perdón. Bueno, muchísimas gracias y buenas noches a todos y todas, ¿no? Bueno, gracias también al compañero que ha participado, Hernán. Creo que es muy importante, yo lo conozco. Y sí, la realidad de su vida es muy complicado, ¿no? No es fácil superar muchas de las cuestiones. Yo misma, por ejemplo, como persona sorda, trato de luchar. Yo como presidenta de la Asociación de Sordos de La Paz, busco el acceso para los miembros, los socios. Sin embargo, es bien complicado porque también en el contexto familiar, el contexto de afuera, es bien complicado, ¿no? Entonces, la identidad es importante para nosotros que puedan respetar nuestro idioma, la lengua de señas. Muchas veces prefieren, igual así como es de ustedes, él es el castellano, el español, nosotros no podemos escuchar y nuestra lengua es esta, ¿no? Por eso es que nosotros estamos tratando de luchar de que nuestra ley también sea parte de todo eso. Muchas veces nos dicen sordomudos, como decía Hernán. Entonces nosotros no somos mudos, somos solo personas sordas, porque sí podemos emitir la voz, como lo han escuchado a Hernán, ¿no? Pero sí sufrimos, hay muchos atropellos, mucha vulneración desde la educación, es bien complicado para nosotros, pero si ustedes se empapan un poco de nuestra comunidad, van a comprender y van a entender
que hay un mundo que sí les espera a ustedes como profesionales, que nosotros podamos tener esas necesidades de alguna forma resueltas, abrir los ojos desde una perspectiva oyente, ¿no? Y eso, bueno, es bastante importante seguir en la lucha, nosotros hasta alcanzar y lograr que nuestra ley también sea aprobada. Estamos justo tras eso nosotros en este momento. Y tenemos ese deseo, ese sueño de que ya tengamos un servicio de interpretación, pero ya no sea que nosotros tengamos que luchar y buscar, sino que las autoridades puedan agarrar esa responsabilidad, ¿no? Y nosotros mismos nos vamos a sentir muy felices y también vamos a seguir siendo parte de nuestro desarrollo. Y creo que es importante este curso porque así podemos nosotros mostrar a otras personas que desconocían de todo esto. Por ejemplo, lo que decían en el área judicial, en el hospital y diferentes ámbitos que nosotros podemos recurrir donde nos sentimos ignorados, rechazados. Yo, algunos jóvenes sordos, por ejemplo, cuando no tienen un servicio de interpretación y más que no hay una información accesible, cometen errores. Por ende, se sufre. Son muchas cosas en las que podemos tomar en cuenta y son situaciones reales. La verdad es que creo que desde este curso y otros espacios podemos nosotros hablar sobre una persona con discapacidad, pero que tenga accesibilidad, que tenga derechos y es importante. Muchísimas gracias y es algo corto que quería decir. Muchas gracias, Patricia, por su intervención. Es importante para nosotros el poder tenerlos aquí, aprender de ustedes y esperamos también que podamos tejer, acoplarnos a la lucha que ustedes tienen y también poder crear estos vínculos y estas redes. Bueno, ahora sí nos vamos a la pausa. Tenemos 15 minutos, volvemos y continuamos con el avance. ¿Sí? Un abrazo. Vamos retornando al aula. Espero que ya, ya tomaron una tacita, un tecito, una tacita de café, un matecito. Ok. Continuando entonces. Para cerrar el tema del consentimiento informado, les comento que en la experiencia de atender casos de interrupción legal del embarazo, sobre todo cuando la víctima es una niña o un adolescente, lo que se procura siempre es contar con su consentimiento y que sobre todo se pueda garantizar que la persona, que la niña o la adolescente tiene la información para poder tomar una decisión. Esto en base a la sentencia constitucional 206/2014 y también a todo el procedimiento que al igual que otros temas que hemos venido abordando acá, se ha tenido que hacer incidencia, se ha tenido que lograr que el Ministerio de Salud reconozca el procedimiento y que establezca procedimientos técnicos, sobre todo para garantizar lo que, por ejemplo, es la inmediatez de la intervención médica, que se cuente con todos los instrumentos de respaldo, el hecho de, sobre todo, ante una objeción de conciencia, cómo actuar, ¿no? Entonces, esto en la práctica, en teoría, ya debería ser conocido por las diferentes instancias, como lo es la Defensoría de la Niñez en todos los municipios y también con los centros médicos, ¿no? Pero tiene sus altas y sus bajas, porque entiendo que, por ejemplo, IPAS y otras instituciones promueven la capacitación en estas áreas, pero también sabemos que los contratos, y ustedes lo saben quizás mejor que yo, los contratos en defensorías de la niñez son siempre temporales, ¿no? Muchas veces duran 3 meses, duran 2 meses, entonces hay una constante rotación del personal. Pero más allá de eso, creo que es importante que todos y todas sepamos y conozcamos cómo se debería proceder, porque estemos o no en Defensoría de la Niñez, es posible que nos corresponda atender casos similares, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando tenemos alguna persona en cualquier situación de vulnerabilidad, siempre hay que procurar que la misma persona comprenda
la situación por la que está pasando. ¿Sí? Por ejemplo, si es víctima de violencia sexual y corresponde hacerle una ILE, sea una niña, sea una mujer o una niña con discapacidad, lo que se tiene que procurar a partir del centro médico es que la persona conozca plenamente la situación por la que está atravesando y sobre todo conozca que tiene el derecho de acceder, por ejemplo, a una ILE o en el caso de IB, lo que los médicos no hicieron y alegaron es que se tenía que hacer le tenían que ligar las trompas, ¿cierto? Tenían que hacerse una esterilización, que no lograron el consentimiento de la persona. Entonces, en cualquier procedimiento médico, sobre todo que vamos a hablar por relación al caso que hemos conocido, tiene que haber un conocimiento de la persona, si sea una niña, si sea un niño, si es una persona con discapacidad, igual tiene que tener conocimiento y tiene que por lo menos asentir respecto a esta situación. Y en el mejor de los casos, obviamente es muy, muy extraño de que todas las personas con discapacidad, sobre todo mental, cuenten con un tutor legal, ¿no? Pero recién el tutor legal puede determinar si esta persona no puede decidir por sí misma, ¿no? Y a pesar de ello, la persona que va a ser intervenida tiene que tener conocimiento de lo que va a pasar, de lo que está pasando, ¿no? Ahora, trasladando todo este procedimiento a los casos judiciales, como ya lo hemos mencionado, lo mismo, o sea, la persona tiene que tener conocimiento de que si está siendo procesada por la comisión de un determinado delito, tiene que conocer plenamente. ¿Y cuál sería la obligación de las autoridades judiciales, policiales, Ministerio Público, como garantes de derechos, de garantizar precisamente de que esa persona está en pleno conocimiento de por qué se la está juzgando, por qué se le está investigando, por qué se va a tomar una medida, una determinada medida, ya sea en cuanto a su libertad, ¿no? Su condición jurídica, etcétera. Entonces, siempre es importante y nosotros como defensoras y defensores de derechos humanos tenemos que velar por que primero se promueva el consentimiento informado por un lado en cualquier tipo de situación y el acceso a la información como uno de los principales derechos, ¿no? Ante cualquier tipo de situación por la que puedan llegar a pasar personas con las que trabajamos. ¿Sí? Kelly. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Justamente en el tema de personas con discapacidad para el consentimiento informado, en en un curso que pasé y también en un conversatorio en el que estuve, justamente Defensor del Pueblo hacía mención a esto, ¿no? Sobre el tema de los tutores. En realidad, las personas con discapacidad sí tienen que estar informadas. Y en el tema de la esterilización forzada, el artículo nos dice que la persona que prive a otra persona en función reproductiva de forma temporal o permanente, sin su consentimiento expreso, voluntario, libre e informado, o de su representante legal en caso de persona con discapacidad intelectual. Eh, Sin embargo, en el tema de la ley de personas con discapacidad, no existe la persona con discapacidad intelectual severa. Entonces, ya en el tema de hacer la interpretación, en realidad no está reconocido. Y cuando hacen a su hacen la mención ay, perdón, se está apagando un momento, hacen la mención a su tutor legal. En realidad, como usted dice, no existe a menos que pase por un tema de interdicción, y este tema de interdicción también vulnera los derechos de las personas con discapacidad al someterlas, ¿no? Es quitarle todos los derechos para que otra persona pueda decidir sobre ellos, ¿no? Y me parece también bastante cuestionable el tema de
de que otra persona, sin el consentimiento, sin que puedan explicarle totalmente a la persona, pueda decidir, ¿no?, sobre el cuerpo de las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, existe ese vacío legal al mencionar personas con discapacidad intelectual severa, cuando en la ley de la persona con discapacidad en realidad existe personas con discapacidad grave y muy grave. Entonces, en la interpretación también puede haber ese vacío. Muchas gracias, Kelly, por su intervención. Fabiola. ¿Aló? ¿Me escucha? Ahora sí lo escuchamos, sí. Buenas noches. En cuanto al consentimiento, ¿qué hacer, por ejemplo, cuando, si en caso de un abuso sexual a menor de edad, también interfiere para el consentimiento la mamá? Muchas veces el adolescente puede llegar a tomar conciencia de lo que está pasando y no querer ese embarazo. Pero también la mamá muchas veces influye en la decisión, de poder tomar y dar su consentimiento. Que nosotros hemos entendido donde la chica estaba dudando, pero la mamá muy conservadora, entonces hizo que, más bien al contrario, dijo que ya no, si ella ya estaba como queriendo acceder, la mamá hizo que la chica desista de lo que quería. Eso era mi participación. Muchas gracias, Fabiola. Entiendo que son casos que vamos a ver, sobre todo en cuanto a nuestra participación o nuestro trabajo como defensorías de la niñez. Sin embargo, tenemos que hacer prevalecer, por un lado, el interés superior y por otro, de que la persona a la que nosotros nos debemos, en este caso en específico, es al adolescente, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en Santa Cruz, aunque es burocrático, pero el procedimiento en el hospital Percy Boland, donde he tenido la oportunidad de acompañar a algunas iglesias, lo que se ha procurado es de que haya la intervención de la Defensoría de la Niñez, y para no hacer una revictimización con el área psicológica ni de trabajo social del mismo hospital, ¿no? Entonces, se presenta la niña o la adolescente o la mujer que tiene un caso de ILE, inmediatamente se convoca a la Defensoría de la Niñez para que hagan el abordaje. Muchas veces ya llegan con la Defensoría de la Niñez, entonces ellos hacen el abordaje de elaborar el informe, tanto social como psicológico, y de procurar precisamente informar de cuál es el procedimiento a cual tiene derecho, que sería la ILE. Entonces, una vez que se realiza el tema de ILE, o que se le informa a la paciente, en todo caso, se procura de que la decisión sea netamente de la persona, ¿no? Esto, o sea, siendo realistas, siempre pesa, o sea, cualquier decisión que nosotros vayamos a tomar, siempre llegamos a escuchar a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestros hermanos, o sea, siempre va a haber una influencia de la familia. Pero, ¿qué correspondería en este caso? Pues sobre todo escuchar lo que quiere la víctima, informarle, pero por otra parte también hablar con la madre e informarle de que la decisión es de la paciente como tal, y que como Defensoría de la Niñez vamos a procurar la decisión que ella tome porque es sobre su cuerpo, ¿no? Informar tal vez desde la parte legal a la madre y decirle, este procedimiento no es un procedimiento ilegal, usted puede tener su religión, sus principios, como todos los tenemos, pero este procedimiento es algo a lo que su hija tiene derecho, ¿no? Y puede acceder si ella así lo solicita. Entonces, siempre va a tocar también munirnos de todos los respaldos necesarios para esto, porque nos va a poner en contraposición con esa persona. Pero sí, la recomendación es esa, ¿no? O sea, procurar y respetar la decisión de la mujer que ha sido víctima de una situación
de violencia sexual por la que se encuentra enfrentada o puesta como paciente de ILE, por ejemplo, ¿no? No vamos a poder lograr en el 100% de los casos librarnos de esta manipulación o de esta presencia de la familia, pero en la medida en la que podamos hacerlo es importante promoverlo, ¿no? Entonces sí creo que es un camino para avanzar también. Gracias, Fabiola, por plantearnos un caso. Janet. Sí, licenciada, ¿cómo están? Buenas noches. Mi punto de vista, ¿no? Hay sentencias constitucionales, por ejemplo, en el caso de estupro, Ministerio Público a simple petición del papá o la mamá de la víctima, ya solicita que se aplique esta sentencia constitucional, no recuerdo el número, para que pueda realizarse la víctima un aborto, pero ya es independientemente de que la víctima quiera o no quiera abortar. Ya es decisión, intuición de la madre o el padre que solicita Ministerio Público hace el requerimiento y con este requerimiento va y aborta a la víctima. Entonces, mi pregunta es, el consentimiento informado, si yo le digo, póngase, le digo a mi hija, ¿quieres abortar o no? Y me dice ella no, pero pero yo entiendo, digamos, en el delito de estupro o violación, el Ministerio Público me va a dar curso al requerimiento por esa sentencia constitucional. Y con ese requerimiento yo la voy a poder llevar a mi hija y la voy a poder obligar a abortar, digamos. La Defensoría realiza este tipo de seguimientos a la víctima como tal. Si la víctima dijera, no, yo lo quiero tener, pero la misma Defensoría en alguna ocasión yo he escuchado, es depende de tu papá o de tu mamá. Ya se ha solicitado, tú no puedes tener un hijo de una persona mayor. He visto casos así donde la víctima tiene 16, 17 años y el agresor en sí tiene 30, 40 años, pero la hacen abortar a la víctima. O sea, genera, digamos, un daño psicológico, emocional a esa edad, digamos, 15, 16, 17 años. Y bajo esta sentencia constitucional, ¿qué medidas puede la Defensoría oponerse a este requerimiento fiscal, que es a petición del progenitor? ¿Existe alguna medida donde la Defensoría pueda oponerse o no existe, digamos, la que la Defensoría no, o sea, no puede oponerse la decisión del papá o la mamá bajo esta sentencia y aparte el fiscal ha requerido y ya? Entiendo, esa es una de las preguntas. El otro punto es, entiendo que esa sentencia no sirve para, para aquellos delitos de estupro de 10, 12, embarazo de 13 años, algo así. Entiendo que sea así, digamos, para que pueda viabilizarse el tema del aborto, ya que no se ha permitido en Bolivia. Eso, licenciada, es una duda si la Defensoría puede o no ya oponerse en este tipo de casos, ya porque hay la sentencia constitucional, pero también la, la menor de edad de 15, 17 años es obligada también por la mamá. ¿No estaría incurriendo la mamá también en otro delito? Algo así. Esa es mi pregunta, licenciada. Está bien, muchas gracias, Janet. Frente al actual ordenamiento jurídico, las causales que la sentencia 206-2014 nos habilitan, se podría decir, para una interrupción legal del embarazo son la violación, el estupro, la incompatibilidad con la vida que pueda tener el producto y también el riesgo de vida de la madre. O sea, son esas cuatro causales. Dentro de lo que es estupro y violación también están las relaciones incestuosas, que en muchos de los casos hacen inviable al feto o al producto. Entonces, probablemente me esté mencionando otras sentencias, si pudiera acordarse o verificar el número de sentencia, pero la que es mandatoria
y fundadora es la sentencia constitucional 2.6. Entonces, ¿qué es la que promueve que en este tipo de delitos sí haya una interrupción legal del embarazo, sabiendo de que, como mencionas, Janet, el aborto todavía en nuestro país no es legal, ¿no? Frente a cualquier causal como un derecho humano de las mujeres. En ese entendido, la misma sentencia señala de que en este tipo de delitos tiene que hacerse la intervención médica lo más pronto posible, porque día que avanza un embarazo es mayor riesgo para la mujer que va a intervenir. Entonces, ¿qué es lo que se debería buscar? De hacer que el consentimiento informado sea lo más inmediato posible al conocimiento del caso. Como les digo, o sea, vamos a tener y vamos a enfrentar todo tipo de padres en ese tipo de situaciones. Como lo mencionaba anteriormente, padres o madres muy conservadores que quieran que ese feto nazca. Pero también puede ser, como en el ejemplo que nos da Janet, que tengamos alguna persona que quiera que la hija sí o sí aborte, ¿no? No nos olvidemos que el delito de estupro está todavía en debate y que ojalá realmente se elimine del catálogo y que cualquier tipo de situación, ya sea por manipulación psicológica, etcétera, sea considerado violación si la víctima es menor de 18 años, porque ahí el contexto va a cambiar. No nos olvidemos que el delito de estupro busca mucho la manipulación y que sí, realmente la víctima puede estar enamorada del agresor, ¿no? Pero de por medio hay un juego de poder y eso es importante analizarlo. Entonces, ante estas situaciones, el apego tiene que ser al procedimiento establecido, tanto por la sentencia como el procedimiento médico que está normado por el Ministerio de Salud desde el 2015, en el que se promueve que el equipo multidisciplinario del hospital y la Defensoría de la Niñez promuevan el consentimiento informado, que tiene esos dos componentes: promover que la víctima diga, sí, quiero hacerme esta intervención. ¿Por qué? Porque conozco exactamente lo que se va a realizar, cómo va a ser el procedimiento médico y tal. Y si se va a continuar con el embarazo, lo mismo, porque cualquier mujer tiene derecho a decidir sobre su vida si quiere continuar o no con el embarazo que tiene. Entonces, la Defensoría de la Niña es lo mismo. En su informe psicológico informará de que se le ha manifestado a la víctima que tiene el derecho de acceder a una ILE, y en pleno conocimiento de esta situación, la víctima manifiesta de que no se va a someter al procedimiento, de que quiere continuar con el embarazo y tal, ¿no? Ya los padres asumirán la responsabilidad y el agresor también tendrá que asumir su responsabilidad ante la ley, ¿no? Pero sobre todo es eso, y nosotros como defensorías de la niñez y como instituciones tenemos que promover el apego a la norma. Podemos tener opiniones o posiciones personales o incluso institucionales en pro al aborto en cualquier situación o no, pero por ahora nos queda apegarnos a lo que dice la ley, ¿no? Y nuestra normativa señala esas causales a través de la sentencia constitucional, y eso es lo que nosotros tenemos que saber, informarnos para poder informar a nuestra población con la que trabajamos, con todos estos bemoles que ya hemos visto el día de hoy, que es importante también hacer. Paula. Sí, buenas noches. Al respecto que es de lo que se estaba hablando, ¿no? Yo tengo una situación. eh, yo trabajo en una institución que se especializa en promover la prevención de situaciones de violencia y fortalecer la equidad de género en unidades educativas. Y justamente a una de mis compañeras que está haciendo su pasantía en trabajo social, una de las adolescentes de una unidad educativa, la había mencionado como que pidiéndole información sobre qué es lo que podría hacer en una situación que estaba atravesando ella con su enamorado. Actualmente la adolescente tiene 16 años. Eh, ella menciona de que ella reconoce que su enamorado es violento con ella, están en el mismo colegio, y ella menciona de que en algún momento cuando han ido a consumir bebidas alcohólicas, su enamorado había abusado sexualmente de ella, la había violado, y ella lo reconoce.
Entonces se le brinda la orientación para que ella pueda explicarle, ¿no? Que eso es una forma de violencia, que tiene que denunciarlo, pero ella se niega a denunciarlo porque está segura que lo quiere y lo ama. Y conversando un poco más con ella, menciona de que su pareja le obliga constantemente, ¿no? A mantener relaciones sexuales sin su consentimiento y que tiene mucho miedo de contar esto a su mamá, porque su mamá es un poco estricta con sus hermanitos incluso, y que ella más bien el consejo que nos estaba pidiendo era de cómo podemos hacer para cambiarlo a su enamorado. Eh, ha sido una situación en intervención bien complicada y que al momento en el que nosotros queríamos hacerle entender de que estas situaciones tienen que denunciarse, como que ya se puso reacia, ¿no? Entiendo que este tipo de situaciones tienen que ser denunciadas, pero si en este caso la víctima no quiere poner en conocimiento ni siquiera con sus padres, mucho menos denunciarlo a su enamorado, ¿qué procedería? Esa era mi consulta. Gracias. Gracias, Paula. Entiendo que como instituciones de la sociedad civil se nos limita mucho el poder abordar determinados casos, ¿no? Pero como manda la ley 348, toda persona que tenga conocimiento de un hecho de violencia tiene el deber de denunciar, ¿no? Así la víctima no esté de acuerdo. Entonces, ¿qué se podría hacer? Tal vez, si ustedes tienen un área psicológica, poder no ahondar en el caso, porque no somos la instancia, probablemente no somos la instancia competente para ahondar, pero sí informar de manera preventiva y decir, mira, estos son los noviazgos violentos, el amor romántico, que muchas veces es de esta forma, ¿no? Entonces, indicar de que el amor, si bien a nivel poético lo cura todo, en la vida real no sucede, ¿no? Que una persona violenta o agresiva quizás lo es por algo, porque ha sufrido diferentes situaciones, pero probablemente ella no logre cambiarlo, ¿no? Sino él necesita apoyo terapéutico o necesita algún tipo de tratamiento específico. Entonces, hay que hacerle entender de que por sí misma la situación no va a cambiar y ella no puede permanecer en ese círculo de violencia. Pero a nivel institucional, si nosotros tomamos conocimiento de un caso, lo importante es poner en conocimiento a la autoridad competente. ¿Qué pasaría? Por ejemplo, nosotros como fundación pondríamos a través de una nota, indicar la persona tantos tiene tales situaciones que nosotros creemos que es importante abordar desde el enfoque de niñez. Esa derivación se la presenta ante la Defensoría de la Niñez y en teoría la Defensoría debería ponerse en contacto con la persona, hacerle una entrevista y empezar a indagar y investigar el hecho conforme a sus atribuciones y competencias legales, ¿no? Y en el mejor de los casos en el abordaje psicológico que se puede hacer y en el abordaje social, se evidencian estas situaciones de violencia y ya la DNA proceda con el caso, ¿no? Eso en teoría puede que funcione, pero en la práctica hay que ir viendo la respuesta que nos vayan a dar la Defensoría de la Niñez. Y si somos una institución que trabaja en el abordaje de casos, entonces plantear también el poner la denuncia, ¿no? Porque no siempre la víctima tiene que ser denunciante, cualquier persona puede denunciar. Y ya si en el proceso ella decide no presentarse y demás, bueno, es también parte de su derecho como víctima de no continuar. Pero nosotros cumpliríamos con nuestra obligación de denunciar cualquier situación de violencia por la que tomamos conocimiento, ¿no? Gracias. Elizabeth. Elizabeth quería participar. Sí, buenas noches, estaba queriendo Buenas llenar noches. el formulario. Ok. Bueno, quería hacerle una pregunta, Lick. Entiendo que la sentencia constitucional 206-2014 protege bueno, y garantiza, ¿no?, el ejercicio del derecho en caso de que una niña, porque sabemos que hoy en día ya a corta edad ya están sufriendo este tema de la menstruación, ya están menstruando.
y pueden quedar embarazadas. Entonces, recuerdo que en una capacitación que tuvimos, que nos invitaron, hablaron justamente sobre la sentencia constitucional y decían que si una niña había sido violada y quedó embarazada, podía tener y no pronunciarse en su derecho, en el ejercicio de su derecho, a no interrumpir el embarazo. Y eso se tenía que respetar. Entonces me llenó bastante, ¿no? Un poco de, para mí fue un vacío muy fuerte, porque en esa época trabajaba igual con personas con discapacidad y conocía un caso en el que era una mujer mayor, pero tenía discapacidad intelectual, haciendo diagnósticos, bueno, haciendo las evaluaciones correspondientes a través del equipo multidisciplinario. No tenía ya carnet de discapacidad y tenía muchos niños pequeños, productos de violaciones, me imagino, porque no se sabía quiénes eran los papás y eran papás diferentes, ¿no? La hija mayor que sí podía comunicarse con nosotros nos comentaba, ¿no? Que el último bebé, que era ya su quinto bebé, bueno, es porque alguien de ahí le estaba molestando, un vecino, y bueno, quedó embarazada. El detalle es que ella tenía una edad mental como así, como de una niña pequeña, ¿no? Y había que explicarle mucho sobre la situación por la que estaba pasando, pero ella no decidió hacer la interrupción del embarazo. Pasa lo mismo con una niña, ¿no? Entiendo que también de acuerdo a lo que dice la norma hay que cumplir, hay que tratar de apoyarlos, ver cómo se va a hacer la intervención del caso para que veamos y veamos también su integridad, porque en el tiempo, ¿quién va a coadyuvar con apoyar económicamente a esta familia o más aún a esta niña? Y la frustración que de pronto van a sufrir los padres si la niña, oh, hablo de una niña de 9 años, hubo casos incluso que niñas de 8 años quedaron embarazadas por situaciones de violación, deciden tener al bebé, no al producto en este caso. Y lo mismo que pasó con esta señora, con esa mujer con discapacidad, decidió tener al bebé. ¿Qué determina o es que escuché mal en ese momento, pero me quedé con una frustración muy fuerte en ese momento? Lick, quería volver a salir de dudas sobre el tema. Digo volver porque no me quedó claro aquella vez la explicación. Gracias. Bien, bien, Elizabeth. Yo sé que es complejo para nosotros poder entenderlo, porque todavía tenemos el resabio, ¿no? De nuestra formación, muchas veces religiosa, muchas veces conservadora, la cultura patriarcal en la que hemos crecido también influye mucho para poder naturalizar una situación de aborto, ¿no? O sea, siempre que hablamos de aborto o hablamos de embarazos, nos referimos con el bebé, etcétera. O sea, es natural y es comprensible, pero hay que empezar a poder ser un poco más científicos con este tema, empezar a socializar con las niñas. O sea, por eso está la importancia de la educación sexual en todo nivel, en la escuela, etcétera, que sea acorde obviamente a la edad y demás, para que las niñas no se sientan obligadas, ¿no? O sea, porque claro, puede que tenga 9 años y que acepte continuar con el embarazo, pero obviamente no se está trabajando en el proyecto de vida, en las condiciones médicas, porque un embarazo para cualquier mujer, sea niña o sea adulta, es todo un cambio también, al igual que un aborto, o sea, son situaciones traumáticas que van a marcar la vida de una persona, pero se tiene que trabajar en esos temas de proyecto de vida, ¿no? Y ahí tiene que influir nuestra sociedad. O sea, es la sociedad con la que tenemos que trabajar, no solamente hablar de un tema quitándolo del contexto que puede ser el tema del aborto, pero sí es importante abordar estos otros llamados que tenemos como sociedad para trabajar, ¿no? El reflexionar en estos temas del consentimiento, que son importantes y sí, realmente, o sea, nos hemos quedado en el debate básicamente entre que el feto llega a término y nace o se procura una hija, ¿no? Y después, ¿qué pasa si ese feto llega a nacer y ya es un infante? ¿Y qué pasa con esa madre que es niña? O sea, ¿qué condiciones como Estado le estamos ofreciendo? Y lo mismo, o sea, ¿qué pasa si se hace una ILE? La Defensoría de la Niñez está preparada para poder acompañar todo ese tiempo de duelo, de trauma, o qué institución acompaña, o sea, tampoco se habla de esos temas, ¿no? Y no estamos preparados tampoco como sociedad, entonces son temas pendientes
en los que tenemos que seguir trabajando, y espero que a través de este espacio también nosotros podamos replantearnos, informarnos más y saber cómo podemos canalizar en este tipo de situaciones el trabajo que nosotros realizamos, ¿sí? De lo que teníamos que llevar el día de hoy, tenemos como 5 minutos de clase, entonces les voy a pedir que abordemos un poquito. No van a ser el abordaje de nuestros temas no son densos, que los acabamos entre la clase de hoy y la clase del miércoles, pero sí veo que es importante hacerlo para que no nos quedemos colgados en cuanto al abordaje. Ahorita les voy a compartir la presentación. A ver, ahora sí. Muy rápidamente, para que podamos hablar. Ahora sí. Ya, nos tocaba abordar lo que es los órganos del Estado y las responsabilidades o cómo se organizan, ¿sí? Esto básicamente ya lo conocemos por la experiencia y el trabajo que realizamos, pero es importante refrescar un poquito la información. Actualmente y a través de la nueva Constitución Política del Estado, nuestro Estado plurinacional tiene 4 órganos. En teoría, se dice que el órgano más importante es el legislativo. Uno, porque está representada la sociedad, porque hemos elegido democráticamente a quienes conforman esta instancia, y también porque es donde se toman las principales decisiones del país. No nos olvidemos que el órgano legislativo está conformado por la Cámara de Senadores, que son 36, y la Cámara de Diputados. Y dentro de la Cámara de Diputados tenemos a los plurinominales que comparten lista con los candidatos a nacionales y también a los uninominales que son, se podría decir, representantes más directos porque los elegimos a través de las circunscripciones uninominales. Posteriormente tenemos al órgano ejecutivo, que está conformado por el presidente como máxima autoridad y también los diferentes ministerios que, acorde al plan de gobierno y al proyecto que tienen como presidente, pues plantea los ministerios que va a tener. Y en cada ministerio se tienen diferentes viceministerios, se tienen direcciones, dependiendo a, como les digo, el plan de gobierno que plantee, ¿no? Es probable que después de octubre nosotros vayamos a tener una modificación en cuanto al Ejecutivo, se priorizarán algunos ministerios, se cerrarán otros, eso va a variar. Posteriormente tenemos al órgano judicial, que es la instancia que una vez estén aprobadas las leyes y estén en vigencia, lo que va a hacer es velar por su cumplimiento, por sancionar a quienes no cumplen la ley y continuar con ese, e ir regulando las relaciones entre particulares, ¿no? El órgano electoral es el órgano encargado, que es nuevo dentro de nuestro ordenamiento a través de la nueva Constitución, que es el encargado de velar porque todas las elecciones y demás se realicen de manera transparente y también por la que las personas en nuestro territorio cuenten con una documentación idónea, sobre todo a partir del nacimiento, porque depende del órgano electoral el CERESI, y los registros de nacimiento y sistematizándolo también. Aquí podemos ver lo que son algunas definiciones que nos van a permitir entender esta división de competencias conforme a nuestra normativa. La primera definición que es importante que conozcamos es la entidad territorial. ¿Qué es una entidad territorial? Es una institucionalidad que administra y gobierna una determinada jurisdicción en un territorio, de acuerdo a las facultades y competencias que le confiere la Constitución Política del Estado y la ley. Tenemos otro concepto que es la autonomía, que hace referencia a que la autonomía es la cualidad gubernativa que implica la igualdad jerárquica o de rango constitucional entre las diferentes entidades territoriales autónomas, la elección directa de sus autoridades por parte de los ciudadanos y la administración de sus recursos.
A través de la autonomía se pueden ejercer diferentes facultades que son legislativas, reglamentarias, fiscalizadoras y también ejecutivas. ¿Qué es la competencia? La competencia es la titularidad de atribuciones que se ejercitan respecto a materias determinadas por la Constitución y la ley, que pueden ser de 4 tipos: privativas, exclusivas, concurrentes y compartidas. Con esto vamos a ir cerrando los tipos de competencias que la Constitución nos dice, las que les he mencionado. ¿Cuáles son las privativas? Son aquellas que la ley y la reglamentación que determinan que no se pueden transferir ni delegar, ¿no? Que son básicamente reservadas para el nivel central del Estado. Más adelante vamos a ver ejemplos. Las competencias exclusivas son parte de algún nivel de gobierno donde tienen determinadas facultades en una determinada materia, ¿no? Legislativas, reglamentarias o ejecutivas, que se pueden, tanto las últimas, ¿no? Reglamentarias y ejecutivas se pueden transferir o delegar. Las competencias concurrentes son parte o son aquellas en las que la legislación corresponde, por ejemplo, al nivel central del Estado, es decir, el plantear una normativa corresponde al órgano legislativo, pero que son ejercidas de manera simultánea por otros niveles, ¿no? A nivel, ¿con qué tipo de facultades? Con la facultad reglamentaria y con la facultad ejecutiva. Y por último tenemos las competencias compartidas, que estas están sujetas a una legislación básica del nivel central, pero que también una legislación más especial está a cargo de las entidades territoriales. Y su reglamentación y su ejecución corresponden a las entidades territoriales autónomas. ¿Okay? Después de conocer estos tipos de competencias, en la siguiente clase vamos a empezar a reflexionar por cada una de ellas, conocer los ejemplos. He subido a la plataforma el catálogo de competencias que ustedes pueden revisar para ir conociendo y estudiando estas competencias de los diferentes niveles del Estado. Vamos a quedar aquí con esta información para continuar la siguiente clase, que ya es nuestra última clase. Y vamos a reflexionar también un poco más de lo que nos falta, que no es mucho. Es muy simple la información que vamos a compartir. No es muy densa, pero como ustedes han visto, aquí hemos ido resolviendo diferentes tipos de situaciones y conociendo también diferentes tipos de experiencias. Bien. Ya hemos llenado los formularios de asistencia. No se olviden llenarlos para que podamos cumplir con el espacio de participación y asistencia y que sigamos debatiendo. Ay, en el chat hay algunos mensajes sobre la ILE todavía, pero no quiero quitarles su tiempo. Entonces, nos vemos el día miércoles, ¿sí? Trataremos de empezar puntuales para aprovechar toda la clase, ¿vale? Buenas noches. Annelies, ¿está por ahí? Creo que no. Bueno, buenas noches, que descansen, nos vemos el día miércoles. Avancen con sus trabajos, no se descuiden. El enlace. Chao, chao. Gracias.